Bienvenidos a Historias de Jack. Empezamos. Mi trabajo es periodista de investigación y creí que estaba preparado para todo. Pensé que podría desenterrar los secretos que otros no se atrevían a tocar, destapar la verdad en cada rincón oscuro de la sociedad. Pero nunca imaginé que la verdad que estaba buscando me llevaría a un abismo del cual no podría salir. Todo comenzó una noche, cuando estaba revisando mis correos, esperando las respuestas a varias solicitudes para mi último reportaje. Pero entre las docenas de mensajes aburridos, uno destacó. No tenía asunto ni firma, solo un enlace y una frase que me heló la sangre. Descubre lo que otros no quieren que sepas. El precio es tu vida. ¿Te atreves a seguir buscando? No tenía ni idea de quién podía haberme enviado ese mensaje, pero la curiosidad, esa maldición de los investigadores, me empujó a hacer clic. Y cuando lo hice, me adentré en un rincón de la red que jamás habría imaginado. Era la Deep Web, la capa más profunda, la más oscura. El enlace me llevó a un foro secreto, aparentemente olvidado por todos, un espacio sin nombre y sin rostro. Los mensajes se desvanecían con la misma rapidez con que llegaban, pero aquellos que lograba leer eran inquietantes. La mente era el nombre del foro. De todos los rincones de la red, este parecía ser el más denso, el más peligroso. Un foro donde personas anónimas intercambiaban información sobre desapariciones. No solo compartían datos fríos y secos. Number. Había algo más siniestro. Cada mensaje estaba impregnado de algo oscuro. Un juego peligroso. Al principio, pensé que solo era un espacio para conspiraciones. El tipo de foro que busca dar sentido a lo que parece ilógico. Pero luego comencé a notar algo extraño. La gente que participaba allí no hablaba solo de hechos, sino que parecía conocer detalles personales de las víctimas que ni siquiera la policía había descubierto. Había información sobre familias destrozadas, registros médicos, movimientos en tiempo real de los desaparecidos. Datos que solo podían venir de una fuente con acceso directo a la verdad, o quizás a algo más. Con cada hilo que leía, la sensación de estar siendo observado aumentaba. Algo no encajaba. Ya no solo era un simple foro. Sentí que estaba entrando en un juego del cual no era dueño. Y pronto, la primera advertencia llegó. Fue un mensaje privado. El remitente estaba oculto, pero la amenaza era clara. Te estamos observando, Jack. No sigas buscando o lo lamentarás. Al principio, pensé que era una broma. El anonimato de Internet puede hacer que cualquier cosa suene como una amenaza vacía. Pero, a medida que los mensajes se repetían, su tono se volvía más oscuro y peligroso. Y entonces, uno de los mensajes que recibí me heló la sangre. Sabemos lo que has descubierto. Si no lo entregas, la información que posees te costará más que tu vida. Fui a la cama esa noche con el estómago revuelto. Sentía que algo estaba mal, pero aún no sabía qué. ¿Cómo podía un simple foro tener tanto poder sobre mí? Decidí dejarlo por un tiempo, pero las piezas ya estaban colocadas. No pude evitarlo. La obsesión creció en mí como una llama, una que no podía apagar. Quería descubrir quién estaba detrás de todo eso. Fue entonces cuando Lucas apareció en la escena. Era un hacker, o mejor dicho, un espectro de la red oscura. Había oído hablar de él antes. Había cometido algunos delitos, pero su habilidad era innegable. Sabía cómo acceder a lo que nadie más podía. Los rumores decían que él podía hackear hasta los sistemas más protegidos, desenredar códigos y encontrar secretos ocultos. Contacté con él a través de un canal seguro. Puedo ayudarte, pero recuerda, Jack, escribió en su mensaje. Todo tiene un precio, y algunas puertas es mejor no abrirlas. Acepté su oferta, aunque desconfiaba. La ansiedad me carcomía. A pesar de las advertencias de Lucas, seguí investigando. Ya no era solo el caso de las desapariciones. Había algo mucho más grande y oscuro acechando. Al poco tiempo, encontré algo que me dejó helado. Un caso olvidado que parecía no encajar. Ángel Díaz, un joven que había desaparecido años atrás. Un nombre que había quedado en la sombra. Pero lo curioso fue lo que descubrí después. Sus datos estaban en ese foro. Las fechas,
los lugares, incluso los momentos en los que había estado en contacto con sus amigos y familiares. Al principio parecía un caso más, pero conforme más ahondaba en la información, algo no encajaba. Había detalles personales de Ángel que nunca deberían haber llegado a esos foros. Sabían demasiado sobre él. Y lo peor era que esa información no solo provenía de la policía. Era como si alguien, desde las sombras, hubiera manipulado cada pieza de la desaparición, controlando su vida y, probablemente, su muerte. Fue entonces cuando me di cuenta de que estaba tocando algo mucho más grande que cualquier investigación anterior. La paranoia comenzó a devorarme. Empecé a recibir mensajes con más frecuencia. Sabemos lo que estás descubriendo, Jack. Deja de hurgar o todo lo que has encontrado se volverá en tu contra. Cada palabra parecía provenir de una sombra invisible que me acechaba, me rodeaba. Y no solo los usuarios del foro estaban siguiéndome. La mente parecía saber mis movimientos, mis investigaciones, mis contactos, incluso mis pensamientos más oscuros. Los ojos de la red estaban siempre sobre mí. Decidí dar un paso más. Encontré un archivo oculto, un archivo que no solo contenía datos de desaparecidos, sino una lista secreta de nombres. Cada uno estaba vinculado a un patrón que me hacía temblar. Eran individuos cuya desaparición había sido orquestada, no para obtener beneficios monetarios, sino para algo mucho más aterrador. La red manipulaba vidas, borraba recuerdos y creaba nuevas identidades. Eran peones en un juego mucho más grande, una red que controlaba a quienes desaparecían para insertarlos en posiciones de poder en diferentes sectores de la sociedad. Política, corporaciones, seguridad. La desaparición de Ángel no había sido un error, era parte de ese plan macabro. Empecé a comprender que había tocado el núcleo de algo más grande, algo siniestro que no solo controlaba las vidas de sus víctimas, sino también las de los investigadores que intentaban desenredar el misterio. La mente no era solo un grupo de personas intercambiando información sobre desapariciones. Eran manipuladores. Jugaban con las mentes de aquellos que se acercaban a ellos, y yo ya estaba atrapado. El mentor, ese hombre sabio y experimentado en el campo de las desapariciones, reveló su verdadera identidad. Ya no era solo mi guía, era el cerebro detrás de la mente, el líder de la red. Me había estado observando desde el principio, guiándome, empujándome hacia ese abismo oscuro del que no podría salir. Me había utilizado para descubrir lo que no debía, y ahora todo estaba claro. Al final recibí un último mensaje. Esta vez no era una amenaza, era una sentencia. Te hemos estado observando todo el tiempo, Jack. Has jugado bien, pero el juego ha terminado. Ahora eres uno de nosotros. La revelación me paralizó. Ya no era un periodista luchando por la verdad. Había sido absorbido por la mente. Cada paso que había dado, cada descubrimiento, había sido parte de un plan maestro para manipularme. Yo no estaba buscando justicia. La justicia me había encontrado, pero no de la manera que imaginaba. Ahora, mientras escribo estas palabras, siento que algo me observa desde las sombras. Cada tecla que presiono está siendo monitoreada. Cada respiración está siendo registrada. Porque ya no soy un observador, soy una pieza más en este juego sin reglas, y no puedo escapar. Si te ha intrigado la historia de Jack, no olvides darle like, suscribirte y compartir tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué harías tú si estuvieras atrapado en un juego del que no puedes escapar? Déjame saber tu opinión y mantente atento para más misterios que desafían la realidad. Todo comenzó en una noche en la que la desesperación me había consumido por completo. El tipo de desesperación que te hace mirar a tu alrededor y pensar que nada en tu vida tiene sentido. Lo que estoy a punto de contarte no es algo de lo que me sienta orgulloso, pero si te puedo dar un consejo, es este. Nunca busques algo en la Deep Web si no estás dispuesto a perder parte de ti mismo. La situación era sencilla, o al menos eso creía. Mis amigos ya habían comenzado su vida universitaria, se habían mudado a otras ciudades, otros países incluso, y yo seguía atrapado en el mismo apartamento con mis padres. No estaba mal, pero el espacio se hacía pequeño, la soledad era más densa y las paredes se cerraban cada vez más.
Todos se estaban moviendo hacia adelante, pero yo me quedaba atrás, anhelando algo que no sabía definir. Tal vez algo tan simple como un lugar que pudiera llamar mío. Era una noche de otoño. La brisa se colaba por las rendijas de la ventana y las luces de la calle parpadeaban débilmente. Mi computadora, el único foco de luz en la habitación, iluminaba mi rostro mientras navegaba por anuncios de pisos. La ansiedad me tenía atrapado y decidí hacer algo que nunca había hecho: adentrarme en la Deep Web. Sabía que había algo de oscuro, de prohibido en ese lugar, pero sentí una necesidad urgente de encontrar algo real. Mientras accedía a la red oculta, mis dedos se movían con una rapidez casi instintiva. Pasé por varios foros, anuncios, fotos y comentarios de usuarios. Estaba buscando algo que me sacara de ese círculo vicioso, pero lo que encontré superó cualquier expectativa. Entre las múltiples ofertas apareció una, casi de manera invisible. El título era simple: piso en alquiler, único en su clase, 2 plantas, 4 habitaciones, sótano terminado, excelente precio. Contacto: webhidden@domain.com. Un anuncio sin apenas detalles, solo la promesa de un lugar perfecto a un precio increíble. La foto era nítida, pero había algo extraño en ella. Una luz fría y extraña bañaba la casa, como si el sol nunca tocara las paredes. Algo no estaba bien, pero la tentación pudo más. No me lo pensé 2 veces y envié un mensaje al contacto. La respuesta llegó casi al instante: nos vemos a las 10 de la noche en la dirección indicada. Trae efectivo, por favor. El tono directo, frío, casi mecánico, me hizo dudar. Pero mi necesidad de escapar era más fuerte que mi sentido común, como si alguna fuerza me empujara a ir, a entrar en ese mundo que no entendía. Esa noche, a las 10, me dirigí hacia el lugar indicado. Con cada kilómetro que recorría, la sensación de incomodidad aumentaba. El vecindario donde se encontraba la casa era solitario, apartado. Las calles estaban oscuras, con farolas que no iluminaban lo suficiente, y el aire se volvía más denso, como si cada respiración se volviera un peso. Cuando llegué, algo ya no me gustaba. El exterior de la casa no era como en las fotos. El edificio de 2 plantas estaba cubierto de humedad, las ventanas estaban parcialmente rotas, y el jardín parecía olvidado por años. Las paredes de ladrillo tenían grietas, y el techo, cubierto de musgo, parecía a punto de colapsar. Todo estaba en un estado lamentable, pero mi mente seguía enfocada en la idea de tener algo solo para mí. Algo que fuera mío. Algo que me sacara de la rutina, de la tristeza. Tosé la puerta. La madera crujió con un sonido inquietante. Un hombre me abrió, con un semblante desaliñado, su cara pálida, como si no hubiera visto la luz del sol en años. Me miró fijamente. Sus ojos eran grandes, desmesuradamente grandes para un hombre tan delgado. Me invitó a pasar sin decir una palabra más, y lo hice. Algo en el ambiente me heló la sangre, pero mi curiosidad era más fuerte. Dentro, la casa era aún peor de lo que había imaginado. Las paredes, de un color gris envejecido, parecían estar a punto de caer. La luz parpadeaba sobre una mesa vieja, donde había papeles esparcidos por todo el lugar. El olor era pesado, a algo rancio, a algo que no debía estar allí. En una esquina, la figura de una mujer se encontraba sentada. Era extremadamente delgada, con la piel casi translúcida, los ojos fijos en mí, pero vacíos, como si estuviera mirando a través de mí. Su camisa apenas se mantenía sobre sus hombros, y su cuerpo parecía desvanecerse en las sombras. Un escalofrío recorrió mi espalda. El hombre no ofreció ni una palabra amable. Simplemente señaló hacia el interior de la casa y murmuró: «Te va a gustar. El sótano es lo mejor». No quería, pero algo en su mirada me incitó a seguir. «¿Puedo ver el resto?», pregunté, intentando sonar tranquilo. Sin decir nada, él me guió hacia las escaleras. Un susurro bajo de la mujer rompió el silencio. «El sótano es lo que te hará decidirte. Ven, ven». Una presión comenzó a construirse en mi pecho, como si un peso invisible me empujara hacia abajo. A medida que descendíamos, el aire se volvía más denso, húmedo, como si cada peldaño estuviera absorbiendo la luz.
Mi respiración se hacía más pesada. Mi mente gritaba que me detuviera, pero mi cuerpo seguía adelante. Llegué al final de las escaleras y la oscuridad era total. No podía ver nada. Solo sentía un vacío absoluto. El silencio era tal que hasta mi propio pulso parecía resonar en mis oídos. No sabía qué esperaba encontrar, pero algo dentro de mí me decía que no debía bajar más. La mujer, sin embargo, me tocó el hombro, una mano helada que me paralizó. Solo da un paso más. Tienes que verlo, Jack. Tienes que verlo. Algo en esa voz me heló por completo. Sin pensarlo, di un paso atrás, pero justo en ese momento, el hombre susurró: el interruptor está al fondo. Algo no estaba bien, algo muy mal. Algo oscuro me estaba esperando. Sin pensarlo dos veces, empecé a correr hacia las escaleras, pero mi pie tropezó con un escalón roto. La caída fue estrepitosa, y el hombre soltó una carcajada que me heló la sangre. Corrí hacia la puerta, pero estaba cerrada con llave. El terror me invadió. La casa, el sótano, todo parecía estar hecho para atraparme. ¿Qué querían de mí? Fue entonces cuando el hombre se acercó, una sonrisa torcida en su rostro. Su mano comenzó a moverse hacia su bolsillo trasero. Si no pagas, no te vas. Sin pensar, reaccioné. Corrí, empujé la puerta con todas mis fuerzas y al fin se dio. Salí corriendo, sin mirar atrás. El sonido de los pasos tras de mí me perseguía, pero cuando llegué al final del camino de entrada, vi que no había coches. Solo la figura del hombre, de pie, observándome desde la sombra de la casa. Esa noche no regresé a mi apartamento. Me sentí observado, como si alguien estuviera detrás de mí en cada paso que daba. No pude dormir y al día siguiente fui a la estación de policía, pero cuando llegaron, la casa estaba vacía. Nadie, ni rastro de los ocupantes. Solo el eco de mi propia voz resonando en las paredes vacías. La policía no pudo hacer nada. La casa había sido abandonada, no había pruebas, nada que los vinculara a esa pareja. Sin embargo, el recuerdo de esa casa, de la oscuridad, del sótano, nunca me ha dejado. Lo único que sé es que algo en esa casa quería atraparme. Algo que sigue acechando, esperando. Nunca más volví a buscar un lugar en la Deep Web. Y si alguna vez decides hacerlo, recuerda que hay puertas que no deberías abrir. Porque a veces, las cosas que encuentras en la oscuridad no son solo secretos, sino trampas. Y hay cosas que no pueden ser desenterradas sin consecuencias. Siempre pensé que lo peor que podría pasarme era perder a mi familia. Pero lo que descubrí después de su muerte, lo que encontré en la oscuridad de la Deep Web, eso fue mucho peor. Mis padres murieron cuando tenía 6 años, en un accidente de tráfico. Ese día todo cambió. No pude evitar sentirme como si el mundo me hubiera abandonado de golpe. Mis tíos tomaron las riendas de mi vida, junto con mi prima Elena, y me mudé a Texas. Pasaron los años y, aunque al principio no me adaptaba, con el tiempo terminé encajando. Elena y yo éramos inseparables. Nos convertimos en más que prima y primo. Éramos hermanos. Nos criaron entre la caza, la pesca y los desafíos de la vida rural. Mi tío nos enseñó a manejar armas con destreza, y pronto me convertí en un experto en el tiro. A los 13 años, mi tío bromeaba diciendo que algún día sería francotirador de la policía. Pero todo cambió cuando llegó el auge de las computadoras, al final de los 90 y principios de los 2000. Internet era una novedad, y Elena, que siempre había sido más brillante que yo, comenzó a incursionar en ese mundo. Mientras ella se sumergía en las entrañas de la informática, mi interés en la tecnología se desvaneció. Preferí seguir mi pasión por el periodismo deportivo. Sin embargo, la vida tiene maneras extrañas de entrelazar destinos, y fue en 2006, cuando tenía 20 años, que mi vida dio otro giro, uno oscuro. Era verano y había terminado mi segundo año de universidad en el sur de California. Decidí tomar un descanso y visitar a Elena en Houston. Ella ya se había graduado en ingeniería informática y estaba trabajando en una empresa tecnológica de renombre. Pasamos horas poniéndonos al día, pero fue entonces cuando mencionó algo que no pude sacar de mi cabeza: la Deep Web. Elena no era tonta.
Ella no era la típica chica curiosa que se metería en algo peligroso sin pensarlo. Pero ese día, algo en su mirada me dijo que ya no era la misma. Me explicó cómo había estado navegando por la parte más oculta de Internet, el lugar donde se venden drogas, armas y en donde se encuentran los videos más perturbadores que uno pueda imaginar. Y lo más escalofriante, ella estaba intrigada. No me gustó cómo sonaba eso. ¿Cómo puede alguien estar tan curioso por algo tan siniestro?, pensé. Era un lugar donde el mal se disfrazaba de anonimato y podía esconderse entre las sombras de la red. Pero, aún así, no pude evitar sentir que algo estaba a punto de cambiar. Una tarde, después de demasiadas horas de hablar, decidimos darle un vistazo, solo para ver qué tan malo podría ser, ¿verdad? Pero todo lo que vimos fue más allá de lo que cualquiera podría haber imaginado. Encontramos foros, anuncios de sicarios, traficantes de drogas y vídeos que nunca podré olvidar. Vídeos de tortura animal, otros de violencia humana que, aunque no queríamos, terminamos viendo. De repente la curiosidad de Elena se convirtió en algo mucho más sombrío. Recuerdo aquel sitio, la tienda de los horrores de Teota. El nombre me pareció una burla, un juego macabro, pero no pude evitar que Elena hiciera clic. Se registró bajo el nombre de usuario Southern Nerd 04 y antes de que pudiera protestar, nos encontramos atrapados en un espectáculo en vivo. Y en ese momento, mi vida cambió para siempre. El contador regresivo que apareció en la pantalla fue como un martillazo en mi cabeza. Cada segundo que pasaba me llenaba de un miedo creciente. Pero Elena estaba fascinada. Finalmente, la pantalla se iluminó y una voz grave, distorsionada, dijo: «Bienvenidos, mis amigos, a la tienda de los horrores de Teota». Era un hombre con una máscara de calavera, vestido de cuero. La violencia que se desató a continuación fue tan real, tan visceral que sentí como si me hubiera golpeado en el estómago. Secuestraron a un hombre, lo arrastraron frente a la cámara y lo ataron. Andrew Fisher, de Austin, Texas, 43 años. Mi piel se erizó. El hombre estaba llorando, pidiendo su vida. Lo peor estaba por venir. El show comenzó. Los usuarios de la Deep Web votaron sobre cómo debía morir. 3 opciones: estrangulamiento, motosierra, disparos. Un usuario eligió disparos. Mi corazón latía desbocado cuando vi cómo un hombre con una escopeta apuntó y disparó a la ingle de la víctima. Gritos, sangre. Las lágrimas de Fisher se mezclaban con su dolor. Cuando dispararon en sus rodillas, sentí cómo la angustia me envolvía. No pude soportarlo. Me aparté de la pantalla, pero Elena no. Ella estaba tan absorta que casi parecía emocionada. Me sentí culpable. ¿Cómo había llegado a esto? La única persona en la que confiaba, mi prima, se estaba perdiendo en la oscuridad de este mundo. Entonces, de repente, algo se me ocurrió. Recuerdo que vi el auricular con cámara que había dejado en el escritorio de Elena. Mi mente comenzó a trabajar frenéticamente. Había aprendido algunas cosas sobre hacking con ella en el pasado. Con las manos temblorosas, logré acceder al dispositivo. Pasaron horas, pero finalmente lo conseguí. Encontré algo que no debería haber estado ahí. Imágenes del asesinato que acabábamos de ver. Pero algo más llamó mi atención. La matrícula de un coche, borroso, pero lo suficiente para poder buscarlo en la base de datos. Nevada. Zachary Brown, Reno, Nevada. Tenía una dirección. Mi mente se nubló. Algo en mi interior me decía que esta pesadilla no podía continuar. Tenía que hacer algo. No me importaba si me costaba la vida. Esa misma noche, empaqué mi mochila con comida, cuerda, cinta adhesiva, una pistola y un cuchillo. Me dirigí a Nevada, y cuando llegué, algo dentro de mí ya sabía que no era el mismo. Entré en el hogar de Zachary Brown con la determinación de enfrentar a esos monstruos. Los rastros de la oscuridad me rodeaban, y su olor estaba en cada rincón de la casa. Lo que sucedió después, lo que descubrí en ese sótano, esos niños secuestrados, eso fue solo el comienzo. La verdadera pesadilla comenzaba en el momento en que me encontré cara a cara con Teota. Es imposible describir la sensación que tuve al ver la cara de ese hombre.
al escuchar su risa distorsionada mientras torturaba a sus víctimas. Y lo que pasó después, lo que descubrí en ese almacén abandonado, el enfrentamiento final con esos monstruos, todo estuvo demasiado cerca. Pero al final no fue la muerte lo que me aterraba, fue la oscuridad, esa sombra que sigue acechando en cada esquina de la web. La Deep Web es un lugar donde la humanidad se pierde, y lo que encontré allí no tiene nombre. Si alguna vez decides investigar por tu cuenta, ten cuidado, porque nunca sabes lo que podrías traer de vuelta con tus manos. Nunca dejaré de recordar esa noche. Nunca imaginé que una simple broma en internet cambiaría mi vida para siempre. Pero así fue. Lo que comenzó como una sonrisa fugaz frente a la pantalla terminó siendo la pesadilla que sigue atormentándome. Esta es la historia de cómo un meme me destruyó. Siempre fui alguien tranquilo, introvertido, un tipo que disfrutaba de su soledad. Mi humor era algo sombrío. A veces, las risas eran mi única vía de escape de las frustraciones diarias. Vivía en una rutina tranquila, sin pretensiones, sin buscar el centro de atención, hasta aquel día. Era una tarde común. El trabajo me había dejado agotado, así que decidí hacer lo que hacía siempre al llegar a casa: tumbarme en el sofá y navegar sin rumbo en internet. En un foro al que solía entrar, encontré un meme que me hizo reír. Era una imagen de la hija del concejal de la ciudad. Ella era conocida por su actitud arrogante, sus constantes apariciones en los titulares por escándalos exagerados y su obsesión por las redes sociales. En el meme, la foto de la joven venía acompañada de un texto sarcástico sobre un rumor reciente. Un rumor que, aunque algo bizarro, había sido amplificado por los medios locales. No era algo grave, de hecho, ni siquiera era interesante. Solo una broma de mal gusto. Pero, para mí, fue suficiente para reír. Sin pensarlo, compartí el meme en mi cuenta del foro. No era la primera vez que lo hacía. Siempre había sido una forma de distraerme, de compartir algo gracioso. No tenía idea de lo que desataría. Y ahí fue cuando todo comenzó a irse al infierno. A la mañana siguiente, al despertar, mi teléfono estaba lleno de notificaciones. Pensé que el meme se había hecho viral, pero no fue eso lo que encontré. Al principio eran solo comentarios que decían que había cruzado una línea, que era un cobarde por reírme de algo tan serio. Luego comenzaron los mensajes privados. Algunos se limitaban a decirme que no entendía nada o que me arrepentiría. Pero otros sabían más de mí de lo que nunca imaginé. ¿Cómo podían saber tanto de mí? ¿Cómo sabían detalles tan específicos de mi vida? Mi nombre completo, mis lugares favoritos, hasta la dirección de mi trabajo. El pánico me invadió. No entendía cómo era posible, porque yo nunca había vinculado mi identidad real con esa cuenta en el foro. Revisé todo, mis redes sociales, mi correo electrónico, mis perfiles en otros foros, pero no encontré nada que vinculara mi identidad con el meme. Nada que pudiera explicar cómo sabían todo eso. Sin embargo, las amenazas seguían llegando. Algunos me escribían para decirme que sabían exactamente dónde vivía. En ese momento, el miedo se convirtió en algo palpable, algo que me pesaba en el pecho. Esa tarde, al llegar a casa, algo extraño sucedió. Frente a mi casa había un coche estacionado. Era un modelo común, pero me pareció fuera de lugar. No conocía el vehículo y no era usual que alguien se estacionara en esa zona. Al principio, pensé que tal vez un vecino se había comprado un coche nuevo o que alguien de visita se había detenido allí por accidente. Pero cuando me acerqué a la puerta, el coche arrancó lentamente y se alejó, sin prisas, como si alguien dentro estuviera esperando a que yo lo notara. Esa noche, el miedo se apoderó de mí. No pude dormir ni una hora seguida. Las amenazas seguían llegando, más intensas, más personales. Y entonces, esa misma noche, ocurrió algo que no pude ignorar. Una llamada. El número no lo reconocí. Contesté con el corazón palpitante. La voz al otro lado era suave, casi educada, pero el mensaje fue como una cuchillada. Sabemos quién eres, sabemos dónde vives. Deja de publicar cosas sobre personas que no conoces
o las consecuencias serán graves. Colgué inmediatamente, pero la sensación de que algo oscuro y siniestro se acercaba a mí no me abandonó. ¿Quiénes eran? ¿Cómo consiguieron mi número? Mi mente no encontraba respuestas, solo preguntas cada vez más aterradoras. Al día siguiente, me sentí obligado a huir. Decidí que lo mejor era salir de la ciudad por un tiempo. Llamé a mi jefe, le expliqué que tenía una emergencia familiar y me fui a la casa de un amigo en un pequeño pueblo. Pensé que alejarme de todo ayudaría a calmarme. Pensé que lo peor ya había pasado, pero estaba equivocado. No pude escapar. Cada coche que pasaba por la calle, cada sombra que se movía por la ventana, me hacía saltar de miedo. Sentía que me observaban, que alguien estaba siguiéndome. Dejé de usar mi teléfono. Dejé de revisar mis redes sociales. Estaba seguro de que, si me quedaba en el pueblo, desaparecería, que los acechadores se cansarían de buscarme. Pasaron días y luego semanas. Cuando regresé a casa, pensé que las amenazas habrían cesado, pero no fue así. En mi buzón había una carta, sin remitente, con solo unas líneas escritas a mano. No estás a salvo. Esto es solo el comienzo. Mantente en silencio o te arrepentirás. Esa carta cambió algo dentro de mí. La paranoia se apoderó de mí. Dejé de salir de casa. Ya no iba al trabajo, ni siquiera a la tienda. Pasaba mis días encerrado, temiendo lo que podría suceder si daba un paso fuera de mi casa. Había perdido todo el contacto con el mundo exterior y mi vida se convirtió en un ciclo interminable de miedo e inseguridad. Intenté pedir ayuda a la policía, pero sin pruebas claras, ellos no pudieron hacer mucho. Me recomendaron cambiar mis números, mis cuentas, desaparecer de las redes sociales. Lo hice, pero las sombras seguían ahí, acechando, esperando. Un día, ya completamente desesperado, decidí que no podía seguir viviendo así. No podía dejar que mi vida se desmoronara de esta manera, que la paranoia me controlara. Decidí enfrentarlo, pero esta vez lo haría de manera diferente. Sabía que tenía que actuar, pero no de la forma en que lo habían hecho ellos. No me escondería. En lugar de huir, decidí dar el paso. Abrí una cuenta nueva, esta vez sin rastro de mi identidad. Sabía que si querían encontrarme, lo harían, pero al menos tendría el control de lo que sucediera a partir de ahora. Escribí una disculpa pública, una en la que relataba lo que había sucedido. No solo pedía perdón por el meme, sino por las consecuencias que había traído consigo. No esperaba que todo se solucionara. No creía que me perdonaran. Solo quería que me dejaran en paz. Los primeros días después de mi publicación fueron extraños. Los mensajes siguieron, aunque menos intensos. Los ataques ya no eran tan directos, pero de alguna manera seguían allí, como una sombra detrás de cada notificación. Alguien incluso me contactó para decirme que mi disculpa no cambiaría nada, pero que al menos había admitido que era mi culpa. Con el paso de los meses, las amenazas se fueron apagando. Nunca desaparecieron por completo, pero se convirtieron en algo lejano, como un eco en la distancia. Logré recuperar algo de mi vida, pero siempre hubo algo roto en mí. Algo que no se puede reconstruir. Y aunque traté de volver a la normalidad, no pude dejar de sentir que algo seguía acechando. Hoy aún me pregunto si todo esto fue solo un accidente, o si realmente alguien, en algún rincón oscuro de la Deep Web, aún me observa, esperando mi siguiente paso. Nunca sabré la respuesta, pero una cosa es segura: nunca más subestimaré el poder de un simple meme. A pesar de lo que muchos puedan pensar, nunca fui alguien especial. Al menos, no antes de esta historia. Siempre fui un tipo común, obsesionado con la tecnología, pero eso me llevó a lugares que jamás imaginé. Mi vida estaba en una rutina aburrida, una rutina que me mantenía cómodo en mi zona de confort. Me centraba en mis estudios, me encerraba en mi cuarto a programar y explorar nuevas ideas para mi proyecto universitario. Siendo estudiante de informática, mi mente se alimentaba de código y redes. Pero todo eso cambió el día que decidí adentrarme en la Deep Web. Decidí investigar. Como estudiante, mi tesis estaba centrada en la privacidad en línea y quería entender cómo se gestionaba la seguridad en esos rincones oscuros de Internet.
Pensaba que era solo una cuestión de anonimato y de acceso a información que no podía ser encontrada en las superficies convencionales. Me sentí como un explorador, buscando ruinas antiguas en un mundo moderno. Lo que no sabía es que lo que empezaba como una investigación académica me arrastraría a algo mucho más siniestro. Mi primer contacto con la Deep Web fue una experiencia sombría. Cuando entré en aquellos foros y mercados, las páginas cargaban lentamente, como si se resistieran a ser vistas, y los textos estaban llenos de códigos incomprensibles. Pero algo me enganchó. De algún modo empecé a comprender cómo funcionaba todo. Fui avanzando poco a poco hasta encontrar un hilo llamado El Proyecto 03. El título era ambiguo, casi genérico, pero me atrapó de inmediato. Hablaba de desapariciones, de secretos bien guardados y de personas que se desvanecían sin dejar rastro, como si nunca hubieran existido. Al principio no le di mucha importancia. Pensé que eran teorías conspirativas, historias para asustar a los novatos. Pero algo en la forma en que se mencionaba a las personas desaparecidas me hizo seguir leyendo. No eran historias de miedo comunes, no eran simplemente leyendas urbanas. Las personas que se mencionaban, las historias que se narraban, estaban conectadas, y había un patrón que no podía ignorar. Decidí profundizar más. Empecé a seguir los enlaces, leer los comentarios y explorar cada rincón del foro. Fue entonces cuando todo cambió. Recibí un mensaje privado. El remitente era un usuario anónimo que se hacía llamar El Guardián. «Te estás acercando demasiado, Jack», decía el mensaje, y mi corazón se detuvo por un segundo. ¿Cómo sabía mi nombre? Estaba totalmente desconcertado, pero no respondí, solo observé. El Guardián parecía saber lo que había descubierto, y más allá de eso, parecía conocer detalles que no deberían estar al alcance de cualquiera. Mi dirección, mis horarios, hasta mis miedos más profundos. No me di cuenta en ese momento, pero había cruzado una línea invisible. Ya no estaba simplemente investigando, estaba siendo observado. El Guardián comenzó a enviarme mensajes cada vez más inquietantes, más personalizados. Me decía que no debía continuar, que lo que estaba buscando no era solo un misterio, sino un juego mucho más peligroso. Me hablaba de los arquitectos, un grupo clandestino que controlaba la información en la Deep Web. Según el Guardián, los arquitectos no solo recolectaban datos, manipulaban, forzaban decisiones, controlaban vidas. Al principio, me sentí desconcertado. Pensé que el Guardián estaba jugando conmigo, tratando de asustarme para que abandonara la investigación. Pero con cada nuevo mensaje, las piezas se encajaban más y más. La manera en que describía a los arquitectos, el poder que ejercían, el control absoluto que tenían sobre todo lo que sucedía en ese mundo paralelo, me dejaba sin palabras. En ese momento, supe que lo que había comenzado como un simple proyecto académico había tomado un rumbo mucho más oscuro. Una noche, mientras revisaba los foros, algo cambió. Alguien había publicado un video. La calidad era baja y al principio pensé que era solo otro clip de terror para espantar a los curiosos. Pero lo que vi me heló la sangre. Era una grabación de un hombre, probablemente de unos 40 años, en una habitación vacía. No decía nada, solo estaba sentado en una silla. Miraba hacia la cámara con una expresión vacía. Pero lo más aterrador fue lo que sucedió al final del video. En la esquina inferior derecha, una fecha. La última vez que se le vio. Proyecto 03. Este no era solo un juego, era real. Las personas que se perdían, los secretos, la información, todo estaba conectado, y ahora yo era parte de esa red. Mi obsesión creció, y con ella, el terror. Comencé a recibir más mensajes. El Guardián me decía que ya sabía todo sobre mí, que había cruzado un umbral del que no podría regresar. «Eres más valioso para nosotros de lo que imaginas», decía uno de los mensajes. «La verdad es mucho más peligrosa de lo que crees, Jack. Pero no puedes detenerte. Ya no hay marcha atrás». Sentí que alguien me observaba en todo momento. Cada vez que apagaba la pantalla de mi ordenador, sentía como si algo estuviera al acecho. La paranoia se apoderó de mí. Incluso en la calle, al mirar a mi alrededor, veía rostros desconocidos que me observaban. ¿Eran los arquitectos? ¿Estaba mi mente jugando trucos conmigo? No lo sabía.
La línea entre la realidad y la paranoia comenzó a difuminarse. Pero lo peor fue cuando empecé a recibir fotos. Primero, una foto de mi casa desde la esquina de la calle. Luego, una de mi ventana, tomada de noche. Lo peor de todo es que las fotos eran perfectas. No había forma de que alguien pudiera haber estado allí sin que lo supiera. A pesar de la creciente desesperación, mi obsesión me empujó a seguir. Empecé a descubrir más sobre los arquitectos. ¿Qué hacían? ¿Por qué tenían tanto poder? ¿Y cómo podían controlar a personas como yo? Me enteré de que no solo se trataba de controlar información, estaban manipulando a la gente para que tomaran decisiones extremas. Las personas no desaparecían solo porque sí. Eran llevadas a un punto donde no podían más y eran forzadas a hacer elecciones que les costaban todo. Su libertad, sus seres queridos y a veces, incluso su vida. La presión aumentaba y los mensajes del guardián se volvían cada vez más directos. Ya no me advertía, me ordenaba. Has llegado demasiado lejos, Jack. Estás en nuestras manos ahora. La pregunta es, ¿de qué lado estarás? ¿Te unirás a nosotros o te convertirás en otra pieza desechable? Mi mente estaba a punto de romperse. Cada vez que recibía uno de esos mensajes, mi corazón se aceleraba, mi respiración se volvía errática. No podía escapar. Los arquitectos ya sabían todo sobre mí. Sabían quién era, lo que hacía, mis miedos, mis sueños rotos. Y ahora ellos decidían mi destino. Finalmente, una noche, tomé la decisión. Decidí destruir todo. Mi computadora, todos los archivos, los registros de la investigación. Lo apagué todo. Pensé que si borraba todo, si desconectaba todo, tal vez podría escapar de esta pesadilla. Pero fue una ilusión. En cuanto apagué la computadora, supe que no había forma de escapar. Al día siguiente, alguien llamó a mi puerta. Unos hombres vestidos de negro, con expresiones impasibles. No dijeron una palabra. Simplemente entraron, como si supieran exactamente lo que iban a encontrar. Ellos no me amenazaron, no hicieron nada. Solo me miraron y en sus ojos vi la verdad. Ya no era libre. Ya no importaba lo que hiciera. Había caído en su red. Te hemos estado observando, Jack, dijo uno de ellos con voz fría y monótona. Ya no hay vuelta atrás. Era cierto. Ya no era el que era antes. Los arquitectos no solo controlaban la información. Ellos controlaban mi vida, mis decisiones, mi alma, y ahora formaba parte de su red, de su sistema perfecto. Mi vida ya no me pertenecía. Nunca lo hizo. La última imagen que tengo de mí mismo es la de un hombre atrapado en una red que no puede ver, pero que lo rodea en todo momento. La Deep Web ya no era solo un entorno digital. Ahora era mi prisión eterna. Y mientras sigo atrapado en esta red, el eco de la oscuridad sigue resonando en mi mente, recordándome que no hay escape, que al final, todo lo que descubrí fue diseñado para retenerme aquí, en la oscuridad. Soy el exnovio de Ana. Lo que a continuación voy a contarles no es solo un relato de terror, no es solo una historia de una chica acosada en la web, ni es una advertencia sobre los peligros de las redes sociales. Lo que voy a relatar es algo mucho más oscuro, más profundo, que va más allá de lo que muchos de ustedes puedan imaginar. Una historia que podría ser de cualquiera, pero que me tocó vivir a mí y a Ana. La historia de cómo algo tan aparentemente inocente como una app de citas terminó desvelando una pesadilla que no sabíamos que existía. Ana y yo habíamos terminado meses atrás. No fue algo dramático, simplemente dos caminos que se separaron. A pesar de que nuestra relación terminó en buenos términos, algo siempre me preocupó con respecto a ella. No era solo que se trataba de una chica joven, de 18 años, recién salida de la escuela secundaria. Era que en su inocencia, en su confianza, parecía ser el blanco perfecto para alguien con malas intenciones. Una noche, mientras yo terminaba de limpiar el taller donde trabajaba, recibí un mensaje inesperado. Era de Ana. Al principio, pensé que solo me quería contar alguna anécdota o que, tal vez, necesitaba consejo. Pero no era eso. Ana estaba asustada. Jack, no sé qué hacer. Hay alguien, un tipo que me está persiguiendo. Su mensaje fue corto, pero directo.
y me dejó helado. Ella nunca había mostrado esa clase de vulnerabilidad, o por lo menos no frente a mí. Me senté y le pedí que me contara todo. Su respuesta, aunque pausada, no hacía más que aumentar mi ansiedad. Al parecer, el tipo en cuestión era Marcos, un chico que había conocido en Tinder. Ella me explicó que inicialmente había ignorado su mensaje, pero después, por alguna razón, terminó respondiéndole. Nada fuera de lo común, pero pronto, lo que parecía un interés trivial se convirtió en una obsesión enfermiza. Recuerdo que Ana me explicó que en un principio, Marcos solo la había contactado por Facebook, diciendo que la había visto en Tinder y que sentía una conexión. Ella, aunque algo desconcertada, lo desvió educadamente. Sin embargo, ese mensaje de cortesía fue el inicio de algo mucho más oscuro. Marcos no se conformó con una simple charla casual. Empezó a enviarle mensajes constantes, a pedirle que salieran, a llamarla insistentemente, incluso a hacerle preguntas muy personales. Una noche, mientras Ana trabajaba en su turno nocturno, un mensaje la dejó en shock. Estoy en el estacionamiento. Quiero llevarte a cenar después de tu turno. Estoy cerca. Podemos hablar más. En ese momento, el miedo se apoderó de ella. Sabía que algo no estaba bien, pero aún así, por algún impulso extraño, decidió esperar a que el coche del tipo se fuera antes de marcharse. Se quedó sentada en su coche durante 15 minutos, viendo cómo el tipo la observaba, sin entender del todo qué estaba pasando. Pero Ana era valiente. Decidió irse, y aunque esa sensación de incomodidad permaneció, nada pasó. A partir de ese momento, los encuentros se volvieron más frecuentes, pero no físicamente. Sin embargo, cada vez que Ana miraba su teléfono, ahí estaba él, enviándole mensajes, haciendo preguntas sobre su familia, indagando sobre sus planes. Y eso no era lo peor. Lo peor estaba por venir. Una tarde, Ana me mostró un mensaje que la dejó sin palabras. Marcos le había enviado una foto de una invitación a una fiesta de graduación, acompañada de un texto que decía: ¿conoces a Mónica? Estuve en su casa instalando un sistema de sonido y hablamos sobre ti. Ana se quedó paralizada. ¿Cómo diablos este tipo sabía sobre su madre? ¿Cómo sabía sobre su familia, su vida personal, si apenas había hablado con él unas pocas veces? Ella le preguntó, desconcertada, ¿cómo conocía a su madre? Y él respondió con una tranquilidad escalofriante: somos grandes amigos, te conozco muy bien. Ana me mostró el mensaje y mi mente comenzó a dar vueltas. Marcos no solo la acosaba, sino que parecía saber demasiado sobre ella, y eso me heló la sangre. Cuando Ana me habló de esa conversación, la preocupación se transformó en pánico. No sabía si el tipo estaba jugando con su cabeza o si realmente era un peligro inminente. ¿Qué quería realmente de ella? ¿Por qué estaba tan obsesionado con alguien a quien apenas conocía? Yo sabía que si seguía así, las cosas solo podrían empeorar. Y empeoraron. Un mes después, el colmo de su invasión ocurrió cuando Ana asistió a un desfile de luces navideñas en la ciudad. Estaba con su hermana y algunos amigos, disfrutando del ambiente festivo, cuando algo extraño ocurrió. De repente recibió una notificación en Snapchat. Lo que la dejó completamente desorientada fue que nunca le había dado su usuario de Snapchat a nadie. Su nombre de usuario no era fácil de adivinar. Era una capa más de anonimato que le daba cierta protección. Sin embargo, ahí estaba el mensaje. Una foto de la chaqueta del uniforme de la banda de la escuela secundaria, con el mensaje: ese tipo, Marcos, me está observando. El escalofrío recorrió su columna vertebral. Marcos la había estado observando, la había seguido hasta ese evento sin que ella lo supiera, y ni siquiera se acercó a hablarle. En lugar de eso, la había fotografiado a escondidas. Eso fue el punto de no retorno. Al principio, Ana trató de mantener la calma, pero cuando Marcos comenzó a enviarle mensajes directamente, diciéndole: ven a buscarme, y luego: te invito al cine si me permites verte, el miedo se transformó en desesperación. Sin saber qué hacer, Ana me envió esos mensajes, temblando, sin saber qué más decir. En un momento de impotencia, trató de responderle de forma sarcástica, enviándole un video de ella y sus amigos riendo, dejando claro que no tenía ninguna intención de verlo. Pero la respuesta de Marcos no tardó en llegar. Estaré encantado de llevarlas, solo si puedo verte.
Ana bloqueó su perfil. Pensó que eso sería suficiente, pero no lo fue. El terror no desapareció. Pasaron los días, las semanas, y a pesar de sus esfuerzos por eliminar cualquier rastro de Marcos, él no dejó de buscarla. Incluso intentó acercarse a su hermana menor, lo que fue el último aviso de que la situación ya no era solo sobre Ana. Lo peor llegó cuando, meses después, recibí un mensaje que me heló la sangre. Era un artículo de noticias, y aunque al principio no entendía el contexto, el nombre que vi hizo que mi corazón se detuviera. Marcos Hernández había sido arrestado por acosar y agredir a una chica en un centro comercial. La misma pesadilla que vivió Ana ahora estaba saliendo a la luz, y no solo con ella. Marcos, o como realmente se llamaba, Alex Hernández, era un depredador. Alguien que ya había intentado acercarse a mí años atrás. Alguien que había sido arrestado antes por su comportamiento hacia menores. Las piezas del rompecabezas encajaron de manera aterradora. Desde entonces, la vida de Ana y la mía cambió para siempre. Aunque tratamos de bloquearlo en cada red social posible, en cada rincón de Internet, siempre había algo, una sombra, una huella digital que nos recordaba que Marcos o Alex nunca dejaría de estar ahí. Pero eso al menos era lo que pensábamos. Años después, Ana volvió a recibir un mensaje de Instagram, un perfil falso con su foto. Era él, Marcos. La pesadilla aún no había terminado. El rostro de un hombre que parecía tan inofensivo como cualquiera en la red se había convertido en una sombra que seguía acechando, esperando su oportunidad. Ahora mirando atrás me pregunto, ¿cuántos como él hay ahí afuera? ¿Cuántos de esos fantasmas digitales nos acechan? Se esconden en la oscuridad de la Deep Web y esperan pacientemente su momento para volver a salir. Y me pregunto también, ¿será esta la última vez que lo veremos? Todo comenzó una noche en la que no esperaba que nada cambiara, que nada se desmoronara. El 28 de octubre de 2004 no era más que una fecha cualquiera en mi vida. No era un fanático del béisbol, pero esa victoria de los Red Sox parecía ser el tipo de cosa que a la gente le encantaba comentar. La victoria de los Red Sox sobre la maldición de Babe Ruth, un hito que se sentiría por todo Boston, como un grito de liberación. Pero en mi casa nada había sido tan liberador. Recuerdo cómo ese día mi madre, sentada en el sillón, me comentó que, al igual que en Gilmore Girls, nuestras vidas parecían ser una historia sobre lo que se quedaba y lo que se iba. Mientras hablaba, me sentí incómodo, como si las palabras de la serie encajaran demasiado bien con la realidad que estaba viviendo. Yo, atrapado en la adolescencia tardía, intentando decidir si me iría a la universidad o si me quedaría en la pequeña ciudad donde había crecido. Y mi madre, siempre tan protectora, tan aferrada a la idea de que yo nunca la dejaría sola. No lo sabía en ese momento, pero la conversación sobre Gilmore Girls no era solo una charla superficial. Era un reflejo de lo que mi madre sentía, de lo que había temido por años, perderme. Y todo se hizo evidente esa noche, cuando la verdad golpeó imparable. Aquel viernes, después de que me despidiera de la rutina diaria, me quedé a descansar, esperando que la noche pasara sin incidentes. Mi madre seguía viendo la televisión en el comedor, como siempre lo hacía después de un largo día de trabajo. Mientras tanto, yo revisaba algunas cosas en mi computadora. Nada importante, solo buscando algo para distraerme. Había escuchado sobre la Deep Web, un lugar oscuro, sombrío, donde las reglas del mundo real se distorsionan y las sombras se alzan. Nunca había tenido curiosidad por ella, pero esa noche fue diferente. Algo en mi interior me decía que era el momento de dar el siguiente paso. Al principio, todo parecía inofensivo. Foros, comunidades, información no indexada en los motores de búsqueda tradicionales. Pero pronto empecé a darme cuenta de que ese lugar, esa red subterránea, era más que solo datos y códigos. Había algo en el aire. Algo pesaba en la atmósfera digital. Y en ese momento me encontré con algo extraño, algo inquietante. Un enlace que prometía respuestas, que ofrecía un lugar seguro para aquellos que no tenían a quién acudir. Un espacio donde las voces perdidas podían encontrar consuelo en su sufrimiento.
De alguna manera, mi curiosidad me llevó a hacer clic. Lo que vi a continuación me dejó paralizado. Imágenes de dolor, de angustia y relatos de personas que habían cruzado líneas que ni siquiera sabía que existían. Historias de personas que habían perdido todo y buscaban refugio en la oscuridad. La Deep Web no era solo un espacio para el anonimato. Era un lugar para el olvido, donde los gritos no eran escuchados, pero sí leídos. Poco después de mi incursión, mi madre vino a mi habitación. Estaba pálida, como si la vida misma la hubiera drenado. Su rostro, normalmente cálido, estaba cubierto por una expresión extraña, casi distante. Apenas me miró, solo me dijo que se sentía mal y que iría a descansar. Me preocupó, pero no le di más importancia. Después de todo, estaba tan absorto en la pantalla que no me percaté de lo que realmente estaba ocurriendo. Esa noche, algo se rompió. Al despertar, fue como si el aire hubiera dejado de moverse. La angustia en mi pecho me hizo saltar de la cama. El dolor en mi estómago, esa sensación de algo terrible, me llevó a la puerta de mi madre. Cuando la vi caída en el suelo. Sangre, mucha sangre. Y allí estaba ella, en un estado que nunca imaginé. Me apuñalaron, me susurró, sus ojos vacíos buscando algo en mí, algo que no entendía. De inmediato llamé a los servicios de emergencia, pero antes de que pudiera colgar, me quedé paralizado por una pregunta. ¿El atacante sigue en la casa? Mi mente comenzó a fallar. El miedo me abrumaba. ¿Qué estaba pasando? ¿Quién había hecho esto? Cerré la puerta, desesperado por sentir algo de seguridad. Mientras esperaba que llegaran los oficiales, mi mente intentaba entender lo que estaba sucediendo. ¿Por qué mi madre había sido atacada? Los oficiales y paramédicos pronto despejaron la casa, pero las respuestas seguían sin llegar. Lo que me dijeron no me hizo sentido. Un ladrón, es lo que dijeron. Alguien había irrumpido en nuestra casa, había atacado a mi madre y luego huido, sin llevarse nada. Pero algo no cuadraba. Mi madre, que siempre había sido tan calculadora, no encajaba en esa historia. Había algo en sus ojos, algo detrás de su expresión de dolor que me decía que estaba ocultando algo más, algo mucho más oscuro. La recuperación de mi madre fue lenta, pero su mirada nunca dejó de ser la misma, vacía. A veces me encontraba observándola, buscando una señal de que todo lo que había pasado era solo un mal sueño, pero no lo era. Las preguntas seguían torturándome, y algo dentro de mí decía que no podía dejar que esta historia se cerrara sin más. Fue durante esas semanas de incertidumbre cuando empecé a buscar respuestas en la Deep Web. Había algo oscuro en esa red que me atraía, algo que no podía comprender. Sentía que la verdad sobre lo que había ocurrido en mi casa no se encontraba en las respuestas que me daban las autoridades, ni en lo que mis amigos y familiares me decían. No podía quedarme con la idea de que esto había sido solo un robo que salió mal. Había algo más, algo que necesitaba desentrañar. Fue en uno de esos foros, en la oscuridad de la Deep Web, donde encontré algo que me heló la sangre. Un post, aparentemente escrito por alguien que conocía a mi madre, o al menos, alguien que decía conocerla. Las palabras eran vagas, pero las referencias a su obsesión, a su miedo constante, a su incapacidad para dejarme ir, eran demasiado específicas. Sentí que algo me observaba. Hay una línea entre el amor y la desesperación, Jack, decía el mensaje. Tu madre cruzó esa línea, y tú también lo harás. Las palabras resonaron en mi mente como un eco interminable. Sentí que algo se estaba conectando, pero no quería verlo. No quería creerlo. Pero había algo en esa red que me estaba envolviendo, que me estaba empujando a buscar más, a adentrarme más profundo. Y no podía parar, no podía dejar de mirar. Pasaron semanas. Mi madre fue ingresada en un centro de tratamiento, pero su recuperación no era solo física. Algo dentro de ella se había roto, como si el miedo se hubiera apoderado de su ser por completo. Y al mismo tiempo, algo dentro de mí se quebró también. A veces me encontraba buscando respuestas a través de esa red maldita, como si al hacerlo pudiera comprender mejor su desesperación, mi propia desesperación. Finalmente, en un rincón oscuro de un foro,
Alguien me ofreció lo que quería, respuestas, pero a un precio que no sabía si podía pagar. La Deep Web no es solo una red, es un refugio para los que han cruzado la línea. Cuando entras no puedes salir. Pregúntate, Jack, ¿realmente quieres saber qué sucedió esa noche? El mensaje terminó con un enlace, y en ese momento supe que si hacía clic, mi vida nunca sería la misma. Pero por alguna razón no pude resistir la tentación. Cerré los ojos y pulsé el enlace. La pantalla se puso en negro, y algo dentro de mí, algo en la Deep Web, me susurró que no había vuelta atrás. Ahora sé que nunca saldré de este lugar. Nunca. Esto es todo por hoy, amigos, y recuerden, la realidad siempre supera a la ficción.